Aparece el graph donde aparece el cargo que cada uno pretende ocupar. Nicolás Rodríguez Sá, de la misma manera, gracias. Buenas noches, gracias. Daniel, gracias. Un gusto. Leandro, de la misma manera. Digo, ¿cómo caracterizan esta elección? Que si uno lo mira en función de todas las cosas que se han dicho, casi es una elección de características presidenciales, ¿sí? Pero no lo es. Es una elección de medio tiempo que seguramente va a tener una connotación indudable de cara a lo que viene, de cara al 2019. Pero digo, está planteada en estos términos. ¿Coinciden? ¿No? ¿Cómo es la cosa? Mira, yo coincido en lo siguiente. Es una elección legislativa, pero está en debate a dónde va el país. Vos dijiste algo que lo considero exacto. Esto nos vamos a estrellar. Sí. Porque vamos a una crisis de deuda, a un estallido del Banco Central, el endeudamiento es insostenible, y esa quiebra, esa hipoteca, ya están pensando a quién se la van a facturar, ¿no? Sí. Es decir, que nos vamos a estrellar realmente porque no es sustentable. Incluso la crisis de cuentas fiscales no tiene por origen el gasto social, tiene por origen la rebaja impositiva a los grupos económicos, tienen por origen los intereses usurarios de una deuda, los subsidios al gran capital. Yo creo que este es el problema que está planteado en la Argentina hoy, por el cual están cerrando fábricas, estamos perdiendo poder adquisitivo, paritarias a la baja por segundo año consecutivo, una enorme crisis industrial indisimulable. Han fracasado todas las políticas de Macri, en sus premisas. Sí. Porque devaluó, dijo que no iba a ir a los precios y fue a los precios. Dijo que no iba a resolver el comercio exterior y tenemos una avalancha de importación. Entonces, este es el cuadro que vemos. Te interrumpo un segundo, desde el cariño que te tengo. No me hagan diagnóstico, porque para hacer diagnóstico estoy yo. Háganme diagnóstico y díganme qué es lo que van a hacer cada uno, porque si no, digo, si no lo hago solo el programa, lo saludo a cada uno y lo hago solo y cuento. Pero esa no es la idea. Desde el diagnóstico, el Frente de Izquierda se para frente al ajuste macrista desde el campo de los trabajadores en materia de deuda, investigación y repudio de la deuda. Honramos a los bonos de los jubilados, pequeños ahorristas. Sí. En la quiebra energética, nacionalización integral de toda la industria hidrocarburífera. Ha fracasado por completo la política Vaca Muerta y compañía que ya conocemos, ¿no es cierto? Del diagnóstico que todos tenemos, entrega los monopolios, han desinvertido, cayó la producción petrolera y estamos de naftazo en naftazo. Y en materia salarial y jubilatoria hay que reponer los aportes patronales que rebajaron Menem y Cavallo, de lo que nadie habla, para reponer el 82%, un salario equivalente a la canasta familiar, y pensemos en la familia argentina, el mercado interno, y desde ahí resolver el problema de las cuentas externas, abriendo los libros de las empresas que se dedican a importar. Quiero decir que las encuestadoras, ¿sí?, hoy miden el consumo, todo lo que tiene que ver con la economía como la preocupación número uno de los argentinos. La segunda es el tema de la inseguridad. La tercera, digo, y respecto al primero, quiero hablar algo con vos, Daniel, que tiene que ver con algo que dijiste en un programa que coincidimos, que estaba también Leandro. Vos hablaste de la emergencia alimentaria. Hablar de emergencia alimentaria en un país productor de alimentos, con la capacidad productiva que tenemos en ese sentido, parece una locura. Digo, dale vos. Hay que decretar la emergencia alimentaria. Hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, está bajando el consumo de leche. Esto está muy mal. Pero decretar la emergencia alimentaria no es contra vos lo que quiero decir. Es una locura, pero la locura es que se esté comiendo mal. En la Argentina comer tiene que ser barato, es una regla básica. Se puede discutir si somos buenos o malos haciendo celulares, alimentos sabemos hacer. Comer tiene que ser barato, hay que decretar la emergencia, que es sacar partidas de otro lado y volcar. En los comedores comunitarios hay lista de espera, yo recorro permanentemente los comedores, hay lista de espera porque tienen un determinado lugar, no entran más de tantos chicos, hay chicos que se ponen en lista de espera. Yo te digo que hay otras recetas, ¿eh? Yo vivo en una provincia, déjame decir esto porque es importante para que se sepa, yo vivo en una provincia que ha establecido un precio San Luis, y por lo tanto ha bajado el precio de la leche, el precio de la carne, el precio del pan, le ha entregado a productores enormes terrenos para que produzcan verdura. Digo, esa es una manera... Son tres medidas. Una es decretar la emergencia y poner dinero en los comercios. El resto es el tema de la cadena de comercialización y el rol del Estado. Sí. Y en el rol del Estado hay un rol activo para regular. Hoy, objetivamente, tenemos un secretario de Comercio que está más preocupado en ver cuál es la rentabilidad de los supermercados que en entender la cadena de producción y en controlar los precios. Y lo otro clave en este proceso es que nosotros tenemos que establecer ciertos criterios. Hay alimentos que tienen que ser bajos. Tenemos que bajar el IVA a los 11 productos de la canasta básica.
establecer la ley de góndolas, fortalecer a los pequeños productores, el Estado poniendo un precio de sostén. Todo eso tiene que ser una regla para los próximos 10 ¿Por qué no? años. Digo, si yo te escucho y digo, esto es fácil de hacer, ¿por qué no se hace? No, el gobierno tiene una mirada absurda, que es creer que esto se acomoda por arte de magia, creer que el mercado acomoda las cosas absurdamente. El gobierno está muy pifiado en esto y no lo está viendo. Se está poniendo espesa, se está poniendo complicada la cosa. Miriam. Mira, creo que el gobierno está preocupado. Cuando vemos las declaraciones de Michetti, de Vidal, todos diciendo que no hay que votar tanto, que hay que tratar de que el periodo sea de 6 años, votar cada 3, todo eso no creo que sea porque de golpe les agarró un afán constituyente, sino que ven que van a elecciones donde el gobierno va a ser muy cuestionado y que eso lo están sintiendo ellos también en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Ahora, lo que siento, un poco lo que decías vos al principio, es que en el diagnóstico podemos estar de acuerdo, lo de la emergencia alimentaria es así, cuando hablas con las maestras de las escuelas del conurbano, de la provincia de Buenos Aires centralmente, te dicen, bueno, que aumentó enormemente la cantidad de chicos que van al comedor escolar, tenemos miles de índices para hacerlo. El problema es que, ¿qué se hace? Porque son elecciones legislativas, entonces lo que no hay que hacer es votarle la ley a Macri. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que está en juego, porque en la campaña todos hablamos por izquierda, pero después se levanta la mano derecha en el recinto, porque a Macri le votaron todos. Y Macri hoy tiene el pago a los buitres, la escandalosa ley de blanqueo que escondió un ataque a los jubilados enorme, enorme, nadie lo dijo, el Frente de Izquierda salió a denunciar en ese momento que se aumentaba la edad de las mujeres a 65 años, que se establecía por ley que las pensiones universales iban a ser menores en un 20%, que la ya magra jubilación, eso lo dijo solo el Frente de Izquierda. Entonces, es un debate, ver cómo está la realidad, creo que coincidimos, cualquiera que camine en la calle ve que está mal, Sí. pero lo más importante es comprometerse a no seguir el camino que se siguió hasta ahora de los partidos mayoritarios, el Frente Renovador y el bloque de Bocio en la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria en el Senado, de votarle absolutamente todo. Macri sacó decreto, es verdad, pero les votaron más de 80 leyes. Entonces, eso, el que vota al Frente de Izquierda sabe que nosotros para ser tibios con Macri no estamos, que lo enfrentamos en el Congreso, en las legislaturas y en la calle. Porque la CGT está en una tregua enorme con este gobierno y nosotros no vamos a dejar que se la lleve de arriba, porque el perjuicio de todo esto lo paga el pueblo trabajador, lo pagan los jubilados. El gobierno está decidido a anclar la elección en un debate que tenga que ver con el pasado, es decir, permanentemente Sí. nos retrotrae al pasado y a la herencia recibida. Digo, cuando uno asume un gobierno, lo asume sin beneficio inventario, vos tenés que saber con qué te vas a encontrar. Por lo tanto, me parece que es un argumento no válido, de cualquier manera, ese es el eje en el que ha anclado Cambiemos hoy la campaña. Leandro, ¿cuál es? No, a ver, coincido en casi todo lo que se dijo acá, no creo que sean cosas diferentes. Creo que hay que declarar la emergencia en alimentos, en medicamentos y en servicios públicos. Las tres áreas Si son están todos claves. de acuerdo, ¿por qué no van juntos? Digo. Bueno, ahí viene lo segundo, digamos. digo. No, se me ocurre, digo. Sí, está bien, porque hay matices ideológicos, hay cuestiones que tienen que ver con la historia, los perfiles de los candidatos. Yo sí soy de los que cree que hay que concentrar el voto en unidad ciudadana porque simbólicamente es el que más le duele al gobierno. Porque si vos tenés, digamos, una elección donde el gobierno, por la dispersión de la oposición, termina mostrándose como la primer minoría, me parece que después de octubre te vienen con la reforma previsional, con la reforma laboral y con una reforma impositiva que va en la dirección de lo que decía Néstor Pitrola recién, Sí. favorecer los grupos concentrados. Ahora, es una elección con particularidades, ¿viste? Porque vos sos perfectamente consciente que esto es una elección de medio término, parlamentaria, pero que al mismo tiempo se juega una agenda ejecutiva. Entonces la pregunta es, ¿la gente está de acuerdo con la agenda ejecutiva que propuso el gobierno? Esencialmente son estas tres cosas más la reducción del gasto público con recortes sociales. Los que creen que no tienen distintas opciones. Yo soy de los que piensan, por eso milito en este espacio, que el voto simbólico y político más fuerte para que quede un mensaje no solamente al gobierno, sino al poder económico, que por acá no vamos bien, es el voto Unidad Ciudadana. Nico. Bueno, yo estaba escuchando también, coincidimos todos en que esta elección está nacionalizada, tanto en las provincias del interior como en provincia de Buenos Aires. El gran adversario es Mauricio Macri, que es el conductor de un rumbo económico, de un modelo que ya fracasó, que es un plan de negocio, no voy a decir nada nuevo, y en eso vengo a un lugar donde tenemos hechos concretos, donde por ejemplo Cerámica San Lorenzo en San Luis cerró, en Villa Mercedes, y el gobernador la puso a control de los trabajadores en forma de cooperativa, en
otras palabras, la expropió, donde tenemos un índice de precios que tenemos la leche más barata del país. Lácteos San Luis es una cooperativa, el gobernador compró una máquina pasteurizadora y el litro de leche en cartón sale 15,50. Hechos concretos, y en eso coincido con lo que dice Leandro, que el voto que más le duele a Macri, que es el adversario de todos los que estamos en este panel, es el voto a Unidad Ciudadana. Por eso Alberto y Adolfo Rodríguez Sá, que no fueron parte del gobierno ni de Néstor ni de Cristina, entienden que estos momentos donde la patria está en peligro, donde estamos endeudándonos a 100.000 millones de dólares, a deudas a 100 años, no hay tiempos para cogobiernos, hay tiempo para ampliar y armar una unidad constructiva. Y por eso en Provincia de Buenos Aires estamos liderando las encuestas, porque el pueblo entiende en Cristina como la que encabeza las luchas sociales. Yo estoy caminando el conurbano bonaerense y la aceptación es enorme, y el descreimiento al voto por Cambiemos, hay mucha gente que se arrepiente de su voto y no tengo nada en contra de esas Néstor, personas. te pregunto, en relación a lo que dice Nico y a lo que dice Leandro, digo, las encuestas las dan ganadora Cristina en la provincia de Buenos Aires. Digo, teniendo en cuenta precisamente todo el pregonar que ha hecho el gobierno de Macri, anclando la responsabilidad de todo lo que nos pasa en Cristina. ¿Cómo entendés ese fenómeno? Mirá, yo no comparto esto de que el voto que más le duele al poder económico y por lo tanto al gobierno Macri, representante del poder económico del imperialismo extranjero también, en particular norteamericano, creo que el que más le duele es el nuestro. Y antes de ayer hubo una editorial de Bartolomé Mitre prácticamente colocando a Del Caño y a Pitrola como una nueva subversión en el país. Y creo que les duele por un motivo, Alberto, porque nuestro planteo de enfrentamiento al ajuste y a la reforma antilaboral que planean con eje en Brasil, desconociendo la conquista de 100 años, es volver al siglo XIX. La reforma antijubilatoria, que va a taponar el ingreso de centenares de miles de jóvenes al mercado laboral durante 5 años porque elevan la edad, porque tocan la movilidad, porque quieren armonizar todas las provincias liquidando el 82. Creo que duele, y la reforma impositiva desde luego, que vienen por más impuestos al pueblo trabajador. Les duele mucho porque nosotros planteamos una perspectiva de poder que no es con la Unión Industrial, que no es con la Asociación de Bancos, que no es con la Mesa de Enlace Agropecuaria. Y los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, incluido el kirchnerismo, gobernaron con la Unión Industrial. Es decir, ¿sobre qué base social se asientan las alas del peronismo que cuestionan el ajuste? ¿Me entendés? Es decir, yo voy a los intereses sociales que vamos a defender cada uno, en particular en la Cámara Legislativa. Ustedes son la oposición. Espera, yo te completo. Y lo que ha pasado lo marcó Miriam. A la hora de la realidad, el gobierno con minoría en la Cámara tuvo 84 leyes. Y cuando hizo DNU, después la comisión de la bicameral no les volteó los DNU tampoco. A ver, Daniel. Yo creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política y que se está conformando una mayoría silenciosa. A mí me parece que hay mucha gente que le sacó la ficha al gobierno, que dice esto no va, le tenía fe pero no va, no gobierna para el ciudadano de pie y no quiere volver para atrás. Es claro que Cristina tocó el corazón de mucha gente, pero me parece que el grueso de la gente no le gusta esto y no quiere volver para atrás. La sociedad va a construir una alternativa política en los próximos años. Seremos nosotros con Sergio Massa o Margarita Stolbizer o serán otros, pero lo que no cabe duda es que se va a construir algo distinto. Hablemos de hoy, digo, hoy, el futuro es hoy en concreto incierto. Es muy claro, esto está mal, ahí no alcanza la plata, está complicado, hay distintas alternativas. Nosotros decimos, bajemos los precios y saquemos el IVA a la canasta básica, apliquemos determinados programas. Otros plantean otras cosas, todas las oposiciones son razonables y cualquiera puede ver cuál es mejor. Lo que no debe ganar es el gobierno, porque si gana el gobierno se viene un ajuste más fuerte. ¿Y un ajuste más fuerte que subir 5 años la edad jubilatoria de las mujeres? Es ir a un proceso de ajuste y de achique del Estado, donde hay 30% de pobreza y de 35% de trabajo informal, y a un gobierno que objetivamente va a un esquema donde le sobran 20 millones de argentinos. A un modelo de producción primaria, soja, minería, sector financiero, donde hay 20 millones de argentinos que no tienen nada que hacer. A mí me gusta mucho discutir con la izquierda trotskista porque plantea las cosas en términos conceptuales y es interesante. Sí. Coincido en una parte del diagnóstico. Yo creo que este es un gobierno clasista, netamente clasista. No creo yo que la alternativa también tenga que ser clasista. Creo que tiene que ser policlasista. Yo soy de los que cree que tiene que haber una alianza de sectores sociales. Y la burguesía nacional y el proletariado industrial, más todos los segmentos que no encajan en las tradiciones o las categorías tradicionales del siglo XX, tiene que conformar una alternativa política para mandar un mensaje claro y construir una esperanza.
Acá no se trata de Estado o mercado, es Estado y mercado, con un proyecto industrial. Pero vos fíjate, Macri cuando hacía campaña se la daba de neodesarrollista. Sí. Me acuerdo que hasta tenía la foto de Frondizi colgado en el despacho. No figura la palabra industria en el discurso oficial, no figura. Me acuerdo el discurso de marzo, por ejemplo, cuando Macri dijo, conmigo va a haber una revolución educativa. No figura la palabra educación en esta campaña, ¿te diste cuenta? Sí. Nadie habla de educación. Me acuerdo cuando inclusive decían, nosotros vamos a ser el partido del orden, en un discurso punitivista, pero no hay política de seguridad. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a la ideología del marketing, y para mí, para oponerse a la ideología del marketing, hace falta construir una alternativa política de los trabajadores, de las clases medias, de los sectores populares, que recuperen la idea que el Estado tiene que intervenir para tener un programa industrial y fundamentalmente para recomponer el mercado interno, que es un poco la clave de todo esto. Este gobierno va contra el mercado interno. Llegaron a la conclusión que los amigos de ellos, el grupo empresarial que está asociado al gobierno, puede hacer dinero sin generar riqueza social. O sea, sin, por ejemplo, producir trabajo. Sí. Los amigos de ellos, viste, que se llenan los bolsillos de guita, pero no generan empleo. Y con eso les sirve y funcionan. Entonces están haciendo todo un trabajo de modificación cultural. Por eso me parece que es muy importante, pero muy importante. La gente está en casa sabe, ¿viste? O sea, cuando vos lees los diarios te das cuenta, ¿viste? Que hay matices, hay diferencias, digamos, pero el mensaje más claro y contundente para frenar esto y fundamentalmente para recrear una esperanza de los trabajadores, de la clase media, de los estudiantes, de todos los segmentos agredidos, es el voto Unidad Ciudadana, es el voto a Daniel Filmus, déjame pasar el chivo, a Daniel Filmus y a Mariano. Aparte nosotros vamos a paso, somos la única de las fuerzas. Que tienen que pelear contra Moreno. Contra Moreno y contra Itay Hackman. Entonces Sí. somos la única fuerza que va Pero el otro primaria, día Moreno vino acá, estuvo acá y dijo que ya está definido todo, ¿eh? que gana él. Claro, obvio. Es un personaje hermoso, Moreno. Pero bueno, pero tiene su posibilidad. Yo soy de los que cree que, por ejemplo, es muy importante que Carlos Heller sea diputado. Carlos Heller va cuarto diputado de nuestra lista, ¿no? Sí. Entonces, acá hay un espacio que está dirimiendo también, viste, su identidad. Ahí tenés, la lista nuestra está Carlos Heller, Gisela Marciota, Mariano Recalde, bueno, Daniel Filmus, que es un especialista en el tema. O sea, cada uno de nosotros aporta algo en esta construcción con la intención, como te decía recién, de darle un instrumento a los sectores medios y a los sectores populares para poder enfrentar. Para que Miriam te quiere decir algo. No, yo no le quiero. Él habla muy bien, tiene mucha retórica. Vos hablás muy bien, Miriam, también. Claro, lo que pasa es que no se corresponde con la realidad. El kirchnerismo siempre tuvo ese problema de tener más relato del que después puede contener con El trotskismo también tuvo con ese los problema hechos. siempre. Tiene ese problema, porque claro, él nombra un montón de candidatos. Yo te voy a nombrar la segunda candidata que va debajo de Recalde, que él no la nombró, se la salteó a Muñoz. María Muñoz Rosa. le votó todo a Larreta. ¿Cómo me vas a decir que no? Le votó presupuesto que viene bajando el ítem educación año tras año. Se lo votaron. Macri, primero, Larreta después tampoco tuvo mayoría en la legislatura de la ciudad. ¿Y cómo gobierna? ¿Gobierna por decreto? Sí. La verdad que... Bastante por decreto. Bastante por decreto. Si no, veta ley. Pero las otras leyes se la votaron todas. Sí, Le nosotros votaron no. la agencia de bienes, que es el remate de los bienes de la ciudad. Bueno, pero la votó... Bueno, pero es lo mismo con la cosa de La los votó la diputados. segunda de usted, Es Filmus, verdad, no porque no viene. pero es no viene verdad ese que- es legislador. verdad que el PJ Pero que responde a los déjame terminar, gobernadores- Yo no te interrumpí, Bueno, yo no termina. te interrumpí. Te escuché pacientemente, Sí, es sí. más, hasta te dije que hablabas bien. No te interrumpí. Yo Pero también te- la segunda. Pero no somos sinceros, ¿eh? ¿Eh? Te digo que No, cuando sí, dijiste sí, que sí. hablaba- No, lo dije en serio. No, en serio, Ella cree que hablo qué bien sé y yo. nada más. No, Es lo que, te lo no, traduzco. no, Santoro no, habla sí, bien y no nada fue- más. Una cosa es el relato, Gabriela Cerruti, segunda la lista, también le votó la agencia de bienes a Macri. No. Sí. Si no fue que no era Sí, diputada. sí, en la primera vuelta la votó. En la... Sí, no era diputada. chequealo, vas a ver. Entonces, lo que no hay que hacer es tener unos discursos terribles por televisión y votar con la derecha. Lo que hay que hacer es enfrentarlos, no hay que votarle las leyes. Macri gobernó esta ciudad y desde acá se proyectó. El kirchnerismo lo eligió como antagonista a Macri para que no le surja un opositor dentro del peronismo. Lo eligió, a Macri lo eligieron como antagonista. Te doy una Bueno, ayuda, lo Miriam. Perdón, construyeron. 10 años llevan en esta ciudad, Me gustaría- 10 años donde me no le gustaría pararon aportar este nada. debate, Miriam, Hay discúlpame. que parar, ya termino, Dale. hay que pararlo a Macri, hay que frenarlo. Ellos dicen que ponerle un límite. ¿Límite de qué? ¿Qué es un límite? ¿Votarle la DRT pero no votarle la reforma laboral? No, hay que frenarlo. Todas las medidas de Macri son antipopulares. Disculpame. Ahí escuchando a Miriam y el debate que está ¿Por muy qué les agarra interesante, tanto yo me tanto por identifico interrumpir? No sé claramente. qué le pasa a estos hombres. No, te pedí permiso. No, está bien. No, soy feminista como vos. yo no Me dije que era identifico machista. como peronista y el peronismo siempre está identificado con el pueblo y con el hacer. La única verdad es la realidad. En ese sentido coincido con Daniel que la gente está avanzada, porque cuando yo camino a los barrios no se discute la coyuntura del leninismo contra el trotskismo o el kirchnerismo. Me dicen,
¿Cuándo vamos a recuperar nuestros derechos? ¿Cuándo vamos a recuperar ser sujetos de consumo, podernos hacer una escapada el fin de semana? Tuve que vender el auto. Perdón, yo no te interrumpí, vos te quejabas que yo te interrumpía. Bueno, yo te lo respondo. en ese sentido, desde San Luis tenemos un peronismo exitoso que no toma deuda, que dimos 60% de aumento salarial en hechos concretos, no desde la oratoria o el relato legislativo, sino que hicimos viviendas, hicimos autopistas, tenemos el metro cuadrado más barato de vivienda del país, el kilómetro de ruta más barato de las autopistas del país. Por eso déjame terminar, Alberto, que en provincia de Buenos Aires la gente añora que se crean universidades nacionales como hizo Cristina, que se puedan comprar el auto, que puedan tener un trabajo digno y decente. En ese contexto creo que estamos acertados, que el único límite es unidad ciudadana. Mira la cara que pone Pitrola. ¿Sí? A ver. Muy breve. Nosotros vamos a votar en contra de la reforma laboral, si la pone el gobierno, en contra del aumento de la edad jubilatoria, en contra de la vuelta de las AFJP. Vamos a votar a favor de la quita del IVA a la canasta básica de alimentos, a favor del haber 14 para los jubilados. Eso es un compromiso claro. No vamos a estar de acuerdo con ninguna reforma laboral ni con ninguna reforma previsional que va contra los jubilados y contra los trabajadores, y vamos por el haber 14 y la quita del IVA a los alimentos. Leandro, de un minuto hacemos una pequeña pausa y seguimos. ¿Sí? Las mayorías son siempre heterogéneas. Los partidos políticos o las instituciones políticas que se proponen construir mayorías se tienen que bancar contradicciones. Problema que no tiene la izquierda trosquista, porque cuando tienen una diferencia se fraccionan. Y ahí le hacen el juego a la derecha, Miriam. Cuando nosotros tenemos que agrupar... Bueno, para yo es mi convicción, independientemente de lo de No, al contrario, yo creo que alguna vez, digamos, para que la patria sea liberada se necesita una gran confluencia de todos los sectores. Pero mientras tanto, más allá de lo que diga la nata, es como decirle... La nata puede decir barbaridades y hay un montón de cosas. Acá coincido con ustedes, inclusive hay posiciones que son bastante parecidas en muchas cosas. Sin embargo, yo no creo que ustedes tengan nada que ver ideológicamente, no es mi caso aparte tampoco. A lo que iba con el concepto de la heterogeneidad de las mayorías. Cuando vos tenés una posición testimonial como les pasa a ellos, pueden hablar desde el purismo y del deber ser. No me interrumpan. Desde el purismo y el deber ser. Cuando vos tenés una posición política de construcción de mayorías, te bancás las contradicciones. Vos me preguntás a mí, Alberto, ¿a vos te gustan todos los compañeros que integran el bloque, por ejemplo, de senadores que, como dice Miriam y como dice Néstor, le votaron las leyes a este gobierno? No. Yo te diría, los que le responden a la conducción de Cristina no votaron ninguna ley. Y es cierto que por la dinámica de la política argentina, muchos gobernadores, apretados por el presidente de la Nación porque no le manda plata, presionan sobre sus senadores y sobre diputados para que hagan un horror. Primero, se te acabaron las mayorías. Es complejo. Segundo, ahora, en términos de mayorías sociales y de segmentos sociales, esa es la discusión. Segundo, la burguesía nacional de carne y hueso de la que vos hablaste, yo me olvido lo que dijiste, es Techín, es Wagner, es Lázaro Báez, es Electroingeniería, son todos los socios de los monopolios la gran burguesía es que eso. se han robado el país. Eso conceptualmente es la gran burguesía. Esa es la Lenin diría la gran burguesía. Paren acá, 30 segundos, pausa, ya volvimos. Es como si no hubiéramos parado absolutamente nada, así que por lo tanto les pido por favor que sigamos con esto, que es un debate más que interesante, porque lo que tenemos que hacer es precisamente abrir un debate sobre aquellas cosas que realmente valen, sobre aquellas cosas que realmente cuentan. Tengo una pregunta, ¿por qué no vino ninguno del gobierno? No, es imposible. ¿Los invitaste? Obvio. Digo, no quiero decirte que ningún integrante de Cambiemos, primero, ningún integrante quiere venir a este canal. Segundo, ningún integrante que venía a mi programa. Y tercero, ningún integrante de Cambiemos participa de ningún debate. ¿O ustedes participaron de alguno? ¿Sí? El domingo a la noche tuvimos un debate en el que estuvo también Daniel Arroyo y estaban las 4 sillas vacías que estaban para ellos. Pero además han ocultado a Bullrich. Ocultan los candidatos porque son impresentables. Tienen problemas muy graves el gobierno. Incluso tercerizó. Con Ocaña y Carrió han tercerizado las cabezas de diputados que no pertenecen al PRO. Son impresentables. Pero te quiero decir... Volvamos al debate anterior. Claro, vamos al debate porque quiero contestar algo que es muy profundo. Y yo lo tomo seriamente. Lo nuestro no es testimonial. Los que damos la batalla en los sindicatos contra la burocracia sindical somos la preocupación de la vieja burocracia sindical peronista que ha pactado con todos los gobiernos, con todas las patronales y hizo empresarial, es la izquierda. Es el frente de izquierda. Por algo en el Chaco, hace 2 semanas, rompimos la polarización, entramos a la Cámara de Diputados y rompimos la polarización PJ Cambiemos. Es decir, estamos en un ascenso con bases profundas en la clase obrera y en la disputa de sus organizaciones. En el movimiento de la mujer estamos presentes
en la primera fila, en el movimiento de la juventud que estudia. Es decir, lo nuestro es una construcción política con vistas de poder y de fuerza social para ganar, en el debate. ganar ese programa. Me meto yo un segundo en el debate. Es verdad, ustedes tienen principios que son realmente hipervalorables. Ahora, te voy a decir una cosa. El único que entiende el poder, porque tiene su génesis en el poder, es el peronismo, ¿sí? Y el peronismo bien habido, porque hay un peronismo, el peronismo bien habido, porque hay un peronismo que indudablemente se ha valido de las herramientas del Estado cuando le ha tocado ser gobierno, que indudablemente no ha hecho las cosas como correspondía. Ahora, el peronismo bien habido es el único que entiende cómo funciona el poder y sobre todo cómo funcionan aquellas cosas que hacen a la justicia social, ¿sí? A la soberanía política y a la independencia económica. 3 banderas que vos expresás permanentemente. ¿Integra el peronismo, ¿sí? Hoy, Alberto? No, yo estoy hablando del peronismo bien habido, que no es cualquiera, ¿sí? A mí me parece que el peronismo, el varguismo en Brasil, las experiencias que se han tenido en los últimos años, tenemos que revisarlas y analizarlas bien, porque son una buena base para trabajar. Está claro que el peronismo es un partido de poder y está claro que... ¿Ustedes son un partido peronista? Digo, el Frente Renovador. Esencialmente es peronista. Yo soy peronista porque nací en Calle de Tierra, eso es lo que me conformó mi cabeza peronista y gran parte de nosotros... Y si son peronistas, ¿por qué reniegan tanto del peronismo? No, yo no reniego nada del peronismo. No estoy hablando, no estoy hablando de vos, estoy hablando de Massa, por ejemplo. No, yo creo que corremos un riesgo, y lo digo con respeto, que el peronismo se transforme en un genérico, en un concepto. Que ser peronista, como ser católico, ser de Boca, es un concepto. Tenemos que dotarlo de contenido. El contenido del peronismo del siglo XXI no puede ser el mismo que el peronismo de los 40 porque no es la sociedad industrial. Pero por supuesto, además la demanda de la sociedad son otras. Eso tenemos que construir todos las ideas del siglo XXI de lo que uno llamaría peronismo o Partido de los Trabajadores en Brasil o el nombre que uno quiera, que es la mirada en los que menos tienen, en los trabajadores, en el desarrollo nacional. ¿Cómo se hace desarrollo nacional en Argentina hoy? ¿De qué manera? ¿Cómo ponemos valor agregado en serio? ¿Con qué nos globalizamos y con qué no? Una Argentina que tiene gente en el siglo XXI, el que está vinculado al mundo de la soja, gente en el siglo XX, la señora que cose ropa fazón en su casa, gente en el siglo XIX, el pibe sin secundaria completa. Construir la idea de desarrollo nacional hay que hacerla en Argentina. Yo creo mucho que el peronismo es la base, pero hay que discutir y poner contenido. Yo creo que la base de todo esto es ideológica, ¿sí? Ahora, lo que no podemos hacer es no permitirnos discutir cuestiones básicas como las que menciona Leandro. Si nosotros no hablamos de educación, si no hablamos de salud, si no hablamos de seguridad, si no hablamos de las cosas que realmente importan, es difícil que vayamos a poder... ¿Cuál es el debate para mí? O sea, el tema es la redistribución del ingreso y cómo garantizamos que se distribuye equitativamente la libertad. Entonces, ahí la concepción es cómo tiene que intervenir el Estado, con qué instrumento para garantizar no solamente la igualdad de oportunidades, sino la igualdad efectiva. Entonces, este gobierno tiene una idea de retiremos el Estado. Es como una suerte de dogmatismo de libre mercado. La disputa entre nosotros tal vez está en términos de cómo se interviene. No, pero por eso. Pero déjame decir esto. Digo, la disputa entre ustedes es esencial, porque este gobierno ya fracasó. Exactamente. Ahora, es decir, a ver, lo que tenemos que empezar a discutir, digo, el domingo es el primer episodio donde el gobierno empieza a fracasar. El 22 de octubre va a ser la fecha clave donde el gobierno empieza a transitar su última etapa. No estoy haciendo futurología, estoy haciendo una descripción de la realidad. Es decir, el gobierno está en problemas y no sabe cómo salir de los problemas que tiene. Alberto, por lo tanto, el debate pasa por ustedes. Pero Alberto, el problema es decir, que no también venga nadie de Cambiemos. A mí me hace un favor. Porque si no me anclaría el debate en una situación que realmente no es superadora. La política tiene dos dimensiones, una dimensión racional y una dimensión emocional también. Esa dimensión emocional, por ejemplo, se juega en las vanidades, ¿no? O la soberbia. Por ejemplo, yo pienso que está muy mal lo que dice Néstor, esto agarrar de decir nosotros somos los únicos que enfrentamos la burocracia sindical. Yo soy amigo del Tano Catalano, secretario general de ATNE, y se la juega todos los días por su compañero. Y no tiene nada que ver con un burócrata. Soy amigo de Sergio Palazzo. La bancaria es un gremio súper combativo, demostró que se puede ser combativo y defender sus intereses también de sector. O sea, defiende lo de su sector y defiende lo del Pero Jackie, cuando Cristina era gobierno, Jackie no le hacía un solo paro. Es un sindicalismo atado al Estado. Volvés a discutir para atrás. Exacto. Si vos volvés a discutir... Bueno, ves que las hace... Ahí mira, Miriam, le están haciendo el juego a la nata. Discuten para atrás. Ahora Cristina le pidió a Jackie. ¿Te das cuenta? No, mi amor, acá de lo que se trata de mirar para adelante y no pensar que uno es la
vanguardia esclarecida y lo único. No. Porque, por ejemplo, que vos me digas que no hay otro que no sea trotskista, que no defienda los intereses de los Leandro, laburantes, yo sé cómo vive el el Tano clasismo Catalano. le ganó el sindicato del neumático Aguasiesco, el segundo de Yasky. Le acabamos de ganar el sindicato de Mendoza, el SUTE, también a yasquismo. Por algo Por eso son están una fuerza perdiendo terreno. Pero son una fuerza Por importante. algo están Pero ¿sabes perdiendo cuál es la terreno? diferencia, Néstor? Porque han, Yo no digo que ustedes han no- reproducido Néstor, pero la está muy bien. subordinación de los sindicatos al Estado. Son una fuerza para mí el Pero, trotskismo es un ¿puedo aporte hablar, importante. Leandro? Ahora, por otro lado, te quiero decir que en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, van en varias listas también ustedes. No. Entonces, no. ¿Y por qué no van con el MST, por ejemplo? Porque Fíjate estuvo con acá. la sociedad rural, Leandro, ya no me Perfecto. pedís a mí. Y nosotros no, no. me pedías a ¿Y mí. con no, Zamora? pará, Porque me Zamora pedías no a quiere, vos. nada Ustedes más. tienen problema ¿Te con puedo todo, en definitiva. contestar Leandro. algo? No. Fíjate cómo la No, cuestión... ¿por qué no vas con Massa y no vas con Randazo? No, pará. Te digo una cosa, no Pero me yo no pidas tengo a la mí... posición política Pará, que tienen ustedes. Pará, no me Pero me ¿por hagas qué a mí vamos a cargo de ir, la posición ¿por qué política vamos a ir que con tiene? Ripoll, que Que estuvo sea en la izquierda. lista de Luis Juez, que ahora es Sin embajador de embargo, yo Macri en estuve- Ecuador? Sin embargo, yo estuve... No nos Voy a hablar, pidas. va a Ellos dicen... monopolizar la A ver, no, palabra, por favor, Salvador. te pido, por No, favor. porque si no, Dale, no, dale, criticamos dale. que el PRO pone la agenda donde quiere y Santoro la pone donde quiere él. Hago lo Entonces, que puedo, como lo hacen ustedes. No, pero no va. Estamos en la ¿sabes qué tele, no pasa? está- esto no Porque es la Argentina, hablan de es los un hablan espacio de los debate. ingresos, hablan de los ingresos, redistribución. ¿Sabes cómo se comprueban el ingreso al Estado? El 29% proviene del IVA. Gran parte IVA en alimentos que, por ejemplo, perjudica esencialmente al que vive de su salario, ¿no? Porque se gasta todo su dinero Claramente. en el consumo cotidiano. 29%, 21% viene del impuesto a las ganancias. Pero eso no es de ahora, ¿eh? O sea, el 50% de los ingresos del Estado vienen de impuestos que afectan a los que trabajan y a los sectores populares. ¿Y cómo se gastan? Eso no se inventó Porque esa es la ahora. clave. Ahora, yo te concedo, mirá, el 3% viene de los derechos de exportación. Antes era el 6% en el gobierno de ustedes. Tampoco era que el Estado se sostenía con impuestos a las grandes fortunas y demás. Entonces, si vamos a discutir en serio todo eso que vos decís, porque ¿quién va a estar en contra de que vivan mejor los sectores populares? Eso no, a eso yo llamo relato. Pero el relato después se sostiene con medidas acordes. Yo acuerdo que si hay una ley, la votamos, obviamente, de bajar el IVA a los alimentos. ¿Quién puede estar en contra? Pero no creamos que las grandes cadenas de supermercados van a decir, me saca el IVA, pierdo eso. No, te lo van a cobrar por otro lado. Entonces tiene que ir de acuerdo con apertura los libros de contabilidad de las grandes empresas que han ganado muchísimo. Discutamos en serio, la izquierda quiere No, discutir discutamos en cómo serio. hacemos para salir de la pobreza. Bueno, es decir, ¿cómo se gasta? Daniel plantea, pero pará, a ver, Daniel plantea como un elemento esencial, fue lo primero que dijo, Cuando- la emergencia alimentaria. Pero hay que dejar de Hablando- cerrar Totalmente. fábricas, Alberto. Pero Basta obvio. de Bueno, pero eso hay que prohibirlo, y hay que asistencialismo. prohibirlo No, del tenés que ruido, de tener la medidas superficie. claras frente a eso. Perdón, Leandro, nuestro gobernador Alberto Rodríguez A salió a fomentar y a poner un poco de luz en este panorama desolador del macrismo. Habló de un programa plural y público. Se sentó con Cristina Kirchner a hablar como dos grandes dirigentes y llegaron a un acuerdo de hablar de 15 puntos de un acuerdo programático que hoy lo tenemos adelante. Eso es un modelo de país que queremos y anhelamos y seguramente coincidamos con ellos en algunos puntos, en otros no. Es parte de hablar de lo que dice Daniel, de hablar de la Argentina que viene, salir de estas grietas que son funcionales a que la gente se siga, perdón la palabra, cagando de hambre, que lluevan los telegramas de despido. Nos duele a todos, somos peronistas, estamos identificados con el pueblo, con el barro, caminamos el conurbano. Nuestros intendentes desde el conurbano peronista están laburando 16 horas por día conteniendo el tejido social y están dentro del espacio de A unidad ver, ciudadana. dimensionemos esto, Miriam, todos. A ver, miremos esto, este escenario. La marcha por San Cayetano para pedir trabajo llegó a la Plaza de Mayo. Absolutamente. Por lo tanto, digo, dimensionemos esta realidad. Ustedes son el futuro. Es decir, este gobierno, a Macri no le va a gustar nada de esto que estoy diciendo. Este gobierno se terminó. Este gobierno nos va a estrellar. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo hacemos para salir de toda esta situación. Pero tenemos que empezar a pensar desde ahora. Sí, Eso es lo que quiero plantear. Y no es solo una salida técnica, sino una salida No, no política. le gustó a Santiago No, Rodríguez. yo creo claramente que todo No lo quiero hablar así, mira, no me reta. todos los que estamos acá, con más, con menos, tenemos una mirada crítica del gobierno de un modelo más neoliberal. Tenemos que construir puentes entre todos, pues si no, no hay manera. Claro. Hay que construir alternativas que no es solo una idea, emergencia alimentaria, laboral, sino hacer una construcción política alternativa diferente que mire a los que menos tienen y no a los que más tienen y que redistribuya. Eso es obligación de nosotros. Si no lo hacemos, si no construimos algo alternativo, vamos a ser otra generación fracasada de la Argentina. Hay que dejar de Otra lado las generación vanidades, es que verdad. eligió, pero Bueno, eso sí, sí. y yo Hay Estoy que- seguro que nuestra generación, y coincido con Daniel,
que va a traer esperanza a la Argentina, porque en la izquierda también se fomentó la participación y los jóvenes del PRO, los radicales. En ese sentido, Néstor y Cristina vinieron a traer la participación de los jóvenes en política. Mi caso individual, previamente al kirchnerismo, milito en el peronismo. Pero florecieron más de 1000 flores, como dijo Néstor, se quedó corto. Y yo tengo esperanza, porque fuera del color político, desde abajo, se está cocinando un altruismo, con honestidad, con transparencia, militando en los barrios, que nos va a tocar ser cargo de la Argentina. Y ahí, bueno, viene un escenario post-Macri complicado, pero hay que hacer las cloacas, hay que hacer el agua corriente, hay que dar infraestructura, tenemos que hacer... Digo, se está por aumentar el fondo del conurbano, ¿sí? Esto va en contra del federalismo. Para todo lo que vivimos en el interior es terrible. Bueno, porque van por la reforma impositiva para asfixiar a las provincias. Claro. Bueno, ahora, yo te digo una cosa. Bueno, ahí nosotros planteamos un tema de fondo, cada vez que incluso lo discutimos con la paritaria docente. El 70% de los recursos tributarios del país van a la nación. Y a la provincia va el 30% y se tienen que hacer cargo de educación, de salud, de seguridad. Ese esquema de los 90, que está al servicio de la deuda externa y al servicio de los subsidios al capital, no se ha cambiado esencialmente durante los 12 años kirchneristas, y Macri lo agrava. No, y de antes Ponele la firma. y viene de antes, es un problema hasta la ley de coparticipación, ¿no? Además, o sea, tiene que haber un consenso de las 24 provincias. Es un tema, una cosa, un contrapunto con lo que dijiste vos, para dejarlo a salvo acá. Yo no creo que esté tan terminado el gobierno electoralmente. Creo que por donde vamos, la situación económica y social va a ir cada vez peor y barranca abajo. Pero no me parece que sea tan correcto ese diagnóstico, y además creo que hay que dejarlo salvado por el sencillo motivo de que tal vez nos paramos en un exitismo electoral, hablando, porque la situación social es pésima, y después estos tipos te demuestran que con el blindaje mediático, con las operaciones de Clarín, con la fractura, con las operaciones de yo, terminan sacando un resultado que nos desconcierta. Es una batalla compleja, porque el neoliberalismo no es solamente un programa económico, es fundamentalmente un proyecto cultural. Entonces están haciendo una reforma intelectual y moral sobre la sociedad, y muchos sectores que están siendo víctimas del ajuste justifican a sus verdugos. Entonces, quien crea que Macri es solamente un gobierno de intereses de clase que labura para las clases altas, pero que también tiene incluso apoyo en los sectores populares, en la ciudad de Buenos Aires. Pero yo no tengo ninguna duda, pero el apoyo lo tiene acá. Y en alguna, por ejemplo, Lanús. Lanús ni Alfonsín le ganó el peronismo a Lanús. Y sin embargo, estos tipos lo ganaron, ¿no? Por poner 3 de febrero. Sí. ¿Viste? Quilmes. O sea, hay lugares que vos decís... De cualquier manera, la cosa va a ser una implosión. Está bien, pero lo que estoy diciendo es guarda porque, digamos, para el diagnóstico... No estoy subestimando, estoy tratando de generar... yo creo... que todos queremos que el gobierno termine su mandato en 2019 no tengo ninguna democrático. duda. Está bueno, que claro. Se vota una elección legislativa, poner un límite. Háblame en Santiago Maldonado. Yo quiero que el movimiento obrero salga a la calle a quebrar el ajuste antes del 2019, porque después vamos a empezar a reconstruir una Argentina destruida. Al ajuste hay que pararlo antes de que lo apliquen. Claro. La reforma laboral hay que quebrarla en el aire. Fíjate Brasil, un presidente golpista con el 5% de popularidad, probado ladrón, lo están sosteniendo para aplicar una reforma laboral que viene desde el gigante de América Latina hacia acá. Coincido con Néstor, y yo creo que ya hay un fenómeno de implosión social. Ya hay mucha gente que revienta para adentro. Está complicado, mal esto, el que no tiene laburo, está mal, se pelea con la mujer, con el hijo, una cosa de tensión, de conflicto. Lo que le quema la cabeza a una persona es no tener trabajo, viajar mal o no tener lugar en la casa. Eso es el conurbano, es Rosario, es Córdoba, es San Miguel de Tucumán, son los grandes centros urbanos. Hay un fenómeno de tensión muy fuerte y tenemos que ponernos muy claros frente al ajuste, pero además tenemos que construir algo alternativo, si no el gobierno con poquitito sigue avanzando con su reforma. Hay un fenómeno de la posverdad, lo que dice Leandro es verdad. Ayer yo en una cena me pregunta una amiga, que no es de la política, de otro lugar, me dice, ¿es verdad que ustedes los peronistas, los kirchneristas, le dan colchones a la gente para que viva en situación de calle? Y yo le digo irónicamente, sí, ahora me voy de acá y los redistribuyo en 5 esquinas. Pero hay gente con conocimientos académicos, no tiene nada que ver, que se cree la posverdad del macrismo. Y lo dijo Susana Jiménez ayer en su programa esto, y se replica. Eso es lo preocupante. Te preguntaba por Santiago Maldonado, ¿sí? A partir de la represión de la comunidad mapuche se generó toda una situación que ha provocado la desaparición de este chico, y me parece que está bueno que hablemos de esto también. No, ¿sí? es un hecho gravísimo, gravísimo, gravísimo. Estamos reuniéndonos, en ATE se hizo una reunión y distintas organizaciones estamos intercambiando para ver qué medidas se pueden tomar, salir a la calle. Creo que es muy grave, Patricia Bullrich no asume la responsabilidad que tiene. La última vez que se lo vio Santiago estaba la gendarmería presente, entonces
por eso denunciamos que hay una desaparición. El Estado tiene que dar respuesta y volvemos a ver las mismas explicaciones de siempre, ¿no? Lo que intentan hacer es preservar a la fuerza represiva que actuó y no dar ninguna represión seria. Funcionarios de altísimo cargo en el Ministerio de Seguridad estaban presentes en el lugar. Ellos tienen que decir dónde está Santiago. Es terrible que sigamos reclamando aparición con vida de personas, pero sigue siendo una práctica habitual de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Hace muy poquito leí el libro sobre el caso Candela. Sí. Y es terrible porque uno ve en el caso Candela repetirse el modus operandi que hizo la policía en el caso de Jorge Julio López. Entonces uno ve cómo estos hechos se suceden y cómo los funcionarios actúan siempre igual. Entonces lo de Patricia Bullrich es muy grave. Creemos que el jefe de gabinete, Marcos Peña, tienen que salir a dar explicaciones porque hay una persona desaparecida, su familia está reclamando por explicaciones y no puede ser que el Estado mire para otro lado. El gobierno tiene una gran capacidad de justificación, siempre justifica todo, digo. En este tema... ¿sí? No solo esto, creó un clima de época a favor de la represión. No es solo que justifica, sino creó un clima de época Los que salimos que a la dice calle vayan y avancen. lo padecemos O sea, que, claro, cotidianamente. no es solo que lo explica, no lo explica. Generó un clima de época que lo que es avancen y sufren lo que está en la querés calle. decir es que vos lo sufrís y él no. La por víctima- ejemplo. No quise decir con porque no dije eso. Lo que dije que lo que salimos a la calle a acompañar a los trabajadores lo padecemos. Estuve en el desalojo de PepsiCo, Sí, claro. tratando de evitar hasta el último momento que ocurra la represión brutal. No hicieron volar la fábrica de casualidad porque rompieron una cañería de gas. Todavía no atendieron a los trabajadores. En Es decir, eso, estos reprimen modus operandi y todavía no afectan a atendieron a los todos. trabajadores para Yo solucionar mira, la pibe en el conflictividad conurbano social. que los están matando de gatillo fácil, que el valor vida es mucho menor por la estigmatización que tienen, y en ese contexto los muertos no son de nadie. Desde el peronismo sufrimos fusilamientos, tortura, desapariciones, compañeros muertos, y nadie se apropia de eso porque es muy grave. Que aparezca con vida Santiago Maldonado y que nos diga Patricia Néstor. Bullrich dónde está. Sí, mirá, mientras montaron el show anticorrupción de Carrió, Vidal le mandó la gendarmería a Carboclor, al Correo Argentino en Esteban Echeverría, a Cresta Roja, que estuvo 4 días de huelga por 57 despidos, además de PepsiCo. Rodearon con gendarmería Tecpetrol, que tiene 200 despidos en Chubut. Para darte algunos casos, Sí. es decir, es una democracia de infantería, es una democracia de gendarmería. El fallo de la Corte del 2x1, que lo hicimos pelota con una movilización popular de 500.000, era un formato de un Estado represivo para aplicar la segunda fase del ajuste que viene, que estamos denunciando acá. Esa magnitud estratégica le veo a un caso. Esto no es un hecho aislado, es un grave desbarranque hacia un estado de excepción, de represión a las luchas populares. Coincido. Diría Althusser, hay dos aparatos, aparato represivo, aparato ideológico, y funcionan de manera combinada. A mí me preocupa mucho eso, ¿viste? El tema del proyecto cultural de Cambiemos, ¿no? Porque es un proyecto cultural que se sostiene sobre la idea jerárquica de la sociedad, la polarización social, el revanchismo de clase. Entonces, desarmar esto implica, en primer lugar, mucha generosidad, mucha paciencia y mucha solidaridad. Porque no estamos discutiendo solamente candidaturas, estamos también discutiendo un sistema de valores, una estructura de ideas. ¿Viste? Si nosotros acompañamos esto, no. O sea, vos sos peronista, yo me crié toda la vida en un comité radical, pero seguro que tenemos la misma ética militante. ¿Viste? Nos duele a los dos en el cuerpo cuando alguien sufre, Sí, como claro. diría el Che, ¿no es cierto? Y por ahí otra experiencia No, y histórica. yo- Ahora, nosotros lo luchamos también con Mariano Ferreira bajo el régimen kirchnerista, una patota. Horrible. Nos mató el compañero con una policía de territorio liberado que conducía Aníbal Fernández. Teníamos el proyecto X, teníamos la ley antiterrorista. Quiero decir, Sí, pero están acá- los que cometieron acá hay- ese atroz y digamos, Por la no sé democracia si está bueno política que tenemos sí, que pero están luchar en en cana. todos los Sí, yo estoy de gobiernos, acuerdo. Leandro. A ver, te imaginarás, digamos, a ver, desde que tengo 13 años pinto paredes, pego carteles, fui a 10 millones de movilizaciones, nos cruzamos en millones de situaciones. Que maten un militante, que maten a ninguna persona, digamos, pero que encima lo maten con el agravante de que lo matan porque haga política es una cosa atroz y que tenemos que condenar todo. Ahora, lo que digo es, esto que decíamos recién, ¿no es cierto?, que contaba recién Arroyo, de que hay un clima de época, se construye sobre la cimentación de una estructura de valores que a mí me parece muy jodida, que es la que hace la Nata y muchos medios de comunicación, esta visión punitivista, revanchista, inoculando el odio, la bronca, el resentimiento. Pero, digamos, Funcionan juntos, aparato represivo, Este aparato sistema ideológico. funciona así, ¿sí? Este sistema funciona así, por lo tanto debemos generar anticuerpos. Este quizá es uno. Venimos sufriendo muchos ataques. Yo padecí 3 días a Ritondo diciendo por todos los medios que era la culpable
de lo que había ocurrido en PepsiCo. Son ataques Todos graves porque van padecemos, Miriam. instalando... A nosotros nos valieron una unidad básica de la Cámpora 4 veces en Flores. Ah, 4 bueno, veces. dale. Fui la semana pasada Después y no ando competimos diciendo a nos ver valieron quién la nos unidad ataca. básica. Sobre la Me avenida parece- Directorio, 4 veces. No, pero tenés no que permite decirlo. hablar. Sí, lo decimos, pero no, de A ver, verdad, No, pero que todo me nos parece pasa. grave, me parece que hay un ataque a la izquierda en particular muy grave y que se basa en que estamos en la calle acompañando a los trabajadores. Me parece que de ahí viene el objetivo. Que no es casualidad el ataque de Ritondo, el ataque de Vidal, las editoriales que nos están dedicando, la editorial del diario La Nación que decía Néstor hoy, es un ataque muy grave. Entonces nosotros estamos muy alertas con lo que está pasando, porque van generando un clima donde se va justificando la represión o el ataque a algunos sectores políticos como la En izquierda. esto yo me solidarizo como joven militante de la Juventud Peronista y repudio totalmente. Perón había escrito doctrina y actualización para la toma del poder. Por eso como peronista tenemos ese ADN tan fuerte de querer el poder y anhelar el poder, porque desde el poder podemos suplir todas estas situaciones. No es lo mismo tener un presidente de Cambiemos que tener un presidente peronista, no es lo mismo tener un intendente de Cambiemos que un concejal peronista que va a estar al lado. Y el pueblo entiende que el peronismo está muy asemejado a esa lucha y Se me termina el transformación. programa, así que digan algo No. inteligente y rápido. ¿sí? Intentamos. Entonces paso. No, simplemente, yo estoy muy lejos del concepto del gobierno y del modelo más neoliberal, pero no creo que sea un gobierno muy astuto, no tiene mucho pensado. Tenía 3 ideas básicas: salir de default, salir del cepo cambiario y abrir la Argentina al mundo, y se le terminaron las ideas. Depende de lo que sepamos construir nosotros. El gobierno no es muy bueno, ni le salen bien las cosas. El problema es que tenemos que juntarnos nosotros. Yo creo que uno de los Cortito, problemas ¿no? que tenemos para el debate político es que los intelectuales orgánicos de la derecha no son políticos, sino son periodistas. Y son los que le dan la letra y los políticos interpretan la letra que le dan los intelectuales orgánicos del Diario de la Nación y el Diario Clarín. Perdón, Yo La te gente- digo más corto, la boleta que no te falla es la boleta de los luchadores del Frente de Izquierda que van al Congreso a hacer lo que dice el programa del fuera Frente de de quién Izquierda. vote la gente, que la gente vaya a votar porque le cambiaron el lugar, la mesa de votación en todo el conurbano, una estrategia electoral del macrismo. Vayan a votar igual, tómense 3 colectivos, voten a quien voten, fomentemos la participación en política. Lo tuyo, y con eso cerramos. Sí, Tiene que que si 10 quieren, segundos. que si quieren que se apruebe la reforma laboral, que seamos débiles con el gobierno, que no nos voten. Al revés, que en el Frente de Izquierda saben que nosotros no decimos una cosa en campaña y otra después en el recinto. Ya lo demostramos desde el año 2011, conformamos este Frente de Unidad de Izquierda y lo estamos haciendo todos los días en la calle y en la legislatura y el Congreso. Yo lo único que le digo es esto. Tomen conciencia que el futuro son ustedes. Lo que está pasando ahora lo tenemos que padecer y seguramente lo vamos a padecer un tiempo más. Pero el futuro son ustedes. Chao.